Hola, bienvenidos sean todos a 40 días en la palabra. Mi nombre es Marco Ruiz, director del Ministerio de Alabanza de la Iglesia Comunidad Hispana en la ciudad de Bell Gardens, California. Es un placer para mí estar con ustedes compartiendo este material. Esta es una serie de estudio bíblico devocional en la cual estaremos estudiando las 6 diferentes maneras de meditar en la palabra de Dios. Nuestro pastor Víctor nos enseñó la semana pasada acerca de visualizar el texto. Eso quiere decir visualizarnos a nosotros mismos en las escrituras que estemos estudiando. Y hoy estaremos aprendiendo a probarlo. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir hacer las preguntas específicas del texto que estamos estudiando. El secreto de un buen estudio bíblico es simplemente hacer las preguntas adecuadas. Y existen varios métodos de estudio bíblicos a través de libros, por palabras, temáticos, tópicos o verso por verso, pero todos ellos dependen del tipo de preguntas que hagamos, ya que el primer objetivo final de todos los estudios de la Biblia no es conocimiento, sino transformación. Dios quiere que nosotros crezcamos no solamente en conocimiento, sino que pongamos en práctica lo que Él nos enseña en su palabra. Eso quiere decir que, ¿qué voy a hacer con respecto con lo que estoy aprendiendo para no ser un oyente de la palabra, sino un hacedor de la palabra? Jesús al final del Sermón del Monte dijo, si tú oyes mis palabras y no las pones por obra, serás como aquel hombre que plantó su casa sobre la arena. Eso quiere decir, tienes que ponerlo en práctica. Veamos Juan 17:17. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Qué hermoso es eso, que podemos ser santificados en la verdad de Dios. Ahora, estudiar la palabra de Dios es peligroso. Sí, es peligroso. Te voy a dar 3 razones por las cuales es peligroso. Primeramente, porque cuando estudiamos la palabra, la escritura de Dios, vamos a agarrar conocimiento, pero el conocimiento produce orgullo. Leamos la escritura en 1 Corintios 8:1 y dice, el conocimiento envanece, mientras que el amor edifica. ¿Tenemos ese punto? Podemos ser llenos del Espíritu, tenemos una cabeza llena de mucho conocimiento, pero nuestro corazón no tiene la capacidad de amar a aquella persona que necesita amor o que nos lastima muchas veces. Esto quiere decir, la palabra envanecer en el griego quiere decir una persona inflada con orgullo que a su vez conduce a la arrogancia. Ese tipo de personas es difícil estar alrededor de ellas. También, punto número 2, el conocimiento requiere acción. Esto quiere decir, todo lo que aprendamos aquí en esta campaña nos va a desafiar a dar lo mejor de nosotros para poder hacer hacedores de la palabra, no solamente oidores. Leamos por favor Santiago 1:22. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenlo a la práctica. También en Salmos 119, 56 al 60, el salmista David nos dice, me he puesto a pensar en mis caminos y he orientado mis pasos hacia tus mandamientos y estatutos. Me doy prisa, no tardo nada para cumplir tus mandamientos. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer eso? ¿Cuánto podemos decir que en realidad nos apresuramos para poner en práctica lo que Dios nos está mandando a hacer? Y esto quiere decir también que el conocimiento aumenta nuestra responsabilidad. Apúntalo por favor. Leamos Santiago 4:17. Así que comete pecado todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Recuerden, Dios nos va a desafiar a hacer cosas diferentes, cosas que nos van a llevar a sacarnos de nuestra zona de confort y ponerlo en práctica, para que nuestras vidas sean una luz en las tinieblas. Dios quiere que seamos más como Cristo. Eso quiere decir que no quiere que solamente estemos conformes, contentos, sino que salgamos de nuestra zona de confort y amemos a la persona que necesita amor. Hagamos lo que nos ha mandado a hacer. Y eso requiere mucho esfuerzo. La aplicación de la Biblia es difícil, hermanos. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Hay 3 puntos también que les voy a enseñar por qué es difícil poner la Biblia en acción. Esto quiere decir, requiere pensar con seriedad.
no solamente leamos la Biblia cuando estemos en nuestro devocional personal, que vamos leyendo apresurándonos, sino el entender lo que leemos y pensar con seriedad. Quiere decir, ¿qué es lo que Dios me está hablando a través de este mensaje? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga a través de esta enseñanza? También también es difícil porque Satanás combate vigorosamente en contra de nosotros. El enemigo no se preocupa mucho cuando tú estás leyendo la Biblia, cuando vas a la iglesia, cuando alabamos a Dios. No es tanto su problema. Él está enojado cuando nosotros agarramos la Escritura, la entendemos y la aplicamos a nuestras vidas, y cuando hay una área que Dios quiere que cambiemos, la pongamos en práctica. Ahí es cuando empezamos a ver el ataque del enemigo. Cuando tú empiezas a practicar la verdad, Él no quiere que crezcas, Él no quiere que te parezcas más a Jesús. Él quiere que sigamos derrotados en una manera de vivir que no le agrada a Dios. Por eso mismo, Satanás combate vigorosamente. Ahora, la tercera aplicación de la Biblia es difícil porque naturalmente nos resistimos al cambio. No sé si ustedes, pero yo también soy así. Yo tengo mi baby, Mesai, mi hijo, y veo que él también se resiste al cambio. Él no le gusta que lo mande a hacer cosas, pero tenemos que aprender obediencia. Él está aprendiendo obediencia. Igualmente, Dios, nuestro Padre Celestial, Él quiere que nosotros seamos dóciles a su palabra y que no nos resistamos al cambio, sino que hay un beneficio siempre, hay una bendición cuando nosotros ponemos en práctica la palabra y no nos resistimos a cambiar, sino que, Señor, sí lo quiero hacer. Ya dejemos esa mentalidad de pelear con Dios. Hay una bendición tremenda al seguir los mandamientos y estatutos de nuestro Dios. Aplicar el estudio de la Biblia es un acto voluntario que conduce a la madurez espiritual. Esto quiere decir, tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos dé la fuerza, determinación y la fuerza de voluntad que realice presión para aplicar la verdad y que se efectúen los cambios que Él quiere hacer en nosotros. Qué hermoso es dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Dice la Biblia que la carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto. Él siempre está dispuesto a hacer los cambios de nosotros. Solamente tenemos que rendirnos a Él, decirle: Dios, toma control de mi vida. Mira mi vida, estoy batallando con esta área. Necesito que tú transformes mi corazón, transforma mis pensamientos. Ya no quiero ser igual. Toma el control. Es ahí cuando el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Podemos ver nuestras vidas cambiadas, nuestras familias sanas, una iglesia creciente, una iglesia llena del Espíritu Santo y que va a impactar nuestra comunidad. Por eso en tu grupo, en el grupo que te encuentres en este momento, es importante que nosotros atendamos a lo que Dios nos está enseñando y ser dóciles a las enseñanzas y aplicarnos y dar lo mejor de nosotros, pensar con seriedad, porque el enemigo está combatiendo contra nosotros y no nos resistamos al cambio. Pasemos el puente de la aplicación. Hay varias preguntas que tenemos que hacernos. Cuando estudiamos la Biblia, tenemos que aplicar ciertas preguntas. La primera pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué significó este mensaje entonces cuando fue escrito? Cuando leamos la palabra de Dios, entendamos que fue escrito no solamente para las personas de aquel tiempo, sino también para que nosotros, los de las generaciones que vendrían, entendiéramos ese mensaje y lo aplicáramos a nuestras vidas. El primer punto la pregunta es: ¿qué significó ese mensaje entonces? Eso quiere decir interpretación de la palabra de Dios. La segunda pregunta que tenemos que hacernos para aplicar la palabra a nuestras vidas es: ¿cuál es la verdad eterna? Tenemos que entender y escudriñar para entender los pensamientos de Dios. Y los pensamientos de Dios no son difíciles. Él quiere que todos entendamos su verdad. Eso se llama implicación. La tercera pregunta se llama: ¿cómo se aplica ahora? Y es una de las más importantes y más desafiantes para nuestras vidas, porque, como les dije, no solamente es conocer la palabra de Dios, sino aplicarla. ¿Cómo se aplica el texto, la parte bíblica que estoy estudiando en mi vida? Porque lo demás queda solamente en el conocimiento, pero aplicarlo llega a la bendición. Es un reto en el estudio de la Biblia, es descubrir las verdades eternas que nunca cambian y aplicarlas en un mundo que siempre está cambiando, hermanos.
Constantemente nuestro mundo está evolucionando, especialmente ahora con la tecnología, la televisión, la radio, el internet, los textos. Tenemos muchas cosas que están impidiendo que nuestra atención sea de una manera seria en la Biblia. Tenemos que poner fuerza en nuestro estudio de la Biblia. Ahora, estudiemos lo que dice la Biblia en 1 Corintios 8:1-13. Ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a los ídolos, es cierto que sabemos que todos tenemos conocimiento sobre ese tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. El que afirma que lo sabe todo, en realidad es que no es que sepa mucho, pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Entonces, ¿qué acerca de comer carne ofrecida a los ídolos? Pues sabemos que un ídolo no es verdad un Dios y que hay solo un Dios. Sin embargo, no todos los creyentes saben esto. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales. Entonces, cuando comen un alimento que fue ofrecido a los ídolos, lo consideran adoración a los dioses verdaderos y violan su débil conciencia. Es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. No podemos nada si no lo comemos, y no ganamos nada si no lo comemos. Pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen la conciencia más débil. Pues si otro te ve con tu conocimiento superior, se destruirá un creyente débil por quien Cristo murió. Cuando ustedes pecan contra otros creyentes al alentarlos a hacer algo que para ellos está mal, pecan contra Cristo. Por lo tanto, si lo que como hace que otro creyente peque, nunca más comeré carne mientras viva, porque no quiero hacer que otro creyente tropiece. Esto es 1 Corintios 8:1-13. Tenemos que estudiar el trasfondo de esta escritura, el mensaje que fue dado a la iglesia de Corintio, en la ciudad de Corinto, en Grecia. Podemos ver que habían hermanos que ya tenían conocimiento bíblico, pero también había gente nueva en la iglesia, de la cual su conocimiento era poco, y también eran débiles en la fe. Y las personas que tenían más conocimiento se les tenían una responsabilidad muy grande al poder can we stop and pray?